Juan capítulo 4, verso 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Vamos a leer una vez más. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Amén. ¿Pueden tomar asiento esta noche? Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de las redes, nuestros vecinos de aquí de Líbaro, de Urquiza, de Zamora, Santa Anita, Paso del Vaso, Las Moscas, y de otros lugares que nos pueden ver, allí en Buenos Aires. Bueno, nuestros amigos y familia aquí en Francia también. Y quién sabe quién más, ¿no? Ayer tuve la posibilidad de estar en un programa de radio o en streaming. Yo cuando era más chico era en la radio y nada más, ahora ya cambian los nombres. Pero es un programa de radio que a la vez se transmitía en vivo. Bueno, es un muchacho. Nos conocimos cuando yo tendría, no sé, 17 años por ahí, creo, más o menos. Y después de tantos años me escribió en esta semana diciéndome: Martín, queremos que nos cuentes lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que está pasando allá en Líbaro, ¿no? Pero pasaron muchísimos años. Y bueno, fue realmente de bendición, fue bueno poder contar lo que Dios hace. Y bueno, ya tenemos un montón de gente más, aparte de la que ya teníamos, que está orando por nosotros, por el pueblo, y no solo por el pueblo, porque ahí hablábamos también de toda la zona, la región, ¿no? De que Dios pueda continuar obrando en cada vida y en cada corazón. Así que aprovecho para saludar también a nuestros hermanos de ahí de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, bueno, y otros de Temperley, que estuvimos hablando también esta semana, y contarles, y bueno, para los que nos están escuchando también ahora, en el mes de octubre va a haber aquí en Líbaros, digamos que el primer campamento de adolescentes y jóvenes, ¿no? Tenemos más o menos confirmados unos 45 y probablemente sean unos 60, ¿no? Que ya van a estar viniendo. Y creemos que Dios tiene un plan, tiene un propósito, que Dios no nos trajo aquí solamente para este lugar, sino para los lugares que están cercanos a este pueblo, porque nosotros somos pequeños, pero tenemos un Dios grande. Así que la Biblia dice, no, o sea, no es con ejércitos ni con espadas, sino con mi Santo Espíritu, dice, y eso quiere decir que en realidad las cosas las hace Él cuando nosotros estamos dispuestos, ¿no? Por ahí hay una frase muy conocida que dice, bueno, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible, ¿no? Nosotros nos toca hacer una parte, pero somos bastante limitados. Bueno, al menos yo, no sé usted. Pero Dios es tan bueno que siempre está ahí. Cuando nosotros decimos, ya no tengo ninguna fuerza, ahí está Dios para hacer su obra, ¿no? Y mostrarnos que Él siempre está con nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes este pasaje que cuenta una historia maravillosa de la palabra de Dios, pasaje que he predicado muchísimas veces, pero hoy el Señor me lleva a profundizarla un poco más desde otra perspectiva, ¿no? Y dice el relato desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era la tarde. Y vino una mujer
de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, hasta ahí vamos a leer primero, donde fue el versículo que vimos al principio. ¿Cuál es la historia? Y brevemente voy. ¿Qué es lo extraño de todo esto? Todo. Todo es extraño. Todo es extraño, pero tiene un propósito y tiene un plan. Jesús salía de un lugar donde empezaban a decir, bueno, pero Jesús está bautizando más gente que Juan, y se estaba empezando a generar como un alboroto ahí en ese lugar. Primero que Jesús no bautizaba, como lo explica acá, sino que eran sus discípulos. Y Juan mismo también era un discípulo del Señor. Pero se había armado una situación, ¿vieron cómo pasa, no? Debe haber sido un pueblo chico de ahí. Un pueblo chico, como dice el dicho, ¿no? Y había toda una problemática. Y Jesús entonces decide salir de Judea y se dirige hasta Galilea. Y dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vaya a saber por qué. Porque no necesariamente tenía que pasar por ese lugar, y menos sentarse ahí donde se sentó. ¿Por qué menos por Samaria? Porque cuando nosotros vamos al contexto histórico de esto, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas o hijos de judíos con mujeres no judías, por ejemplo. Y entonces les llamaban los samaritanos. Y los judíos detestaban a los samaritanos. Es más, no hablaban con los samaritanos en lo posible. Y ni hablar con una mujer. Nunca. Y tampoco iban a Samaria. Porque para ellos era el peor lugar sobre la tierra, Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria, los judíos no iban a Samaria, ni siquiera se ponían a hablar con ellos, a menos por alguna transacción económica, pero con lo que nunca hablaban era un judío, varón, un hombre, con una mujer samaritana. Y Jesús pasa por Samaria, pero no solamente pasaba, sino que se quedó en ese lugar. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era una hora donde nadie iba a buscar agua. Vendría a ser como una hora donde en ese lugar está el sol más arriba, donde no las personas ya están en sus casas. ¿Cuándo van a buscar el agua? Hasta el pozo y durante la mañana. Bien temprano, para tener el agua para todo el resto del día. Sin embargo, ahí estaba Jesús. Dice, Señor, pero ya está en una ciudad llena de gente y te vas ahí en el medio de la nada. No es que Señor, viniste a anunciar las buenas nuevas y de repente te fuiste de una ciudad grande a sentarte en el medio de la nada, al lado de un pozo donde nadie va a esa hora. Y de repente, ¿qué pasa? Vino una mujer samaritana a sacar agua e inmediatamente cuando Jesús la ve, le habla. Rarísimo. ¿Cómo le va a hablar? Jesús le habla y no solamente que le habla, sino que le dice, dame de beber. Siempre le pide algo. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero imagínense la reacción de esta mujer como diciendo, ¿este judío me está hablando a mí? Primero, que ¿qué hace esta hora acá sentado en el pozo? Segundo, es hombre y me habló. Y no solamente que me habló, sino que me está pidiendo que yo le dé agua. O sea, todo está mal. Todo es sin sentido. Sin sentido que Jesús se vaya a esa hora caminando, se adelantó al resto de las personas, de sus discípulos, y llegó ahí y se quedó porque le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar ¿qué? De comer.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, versículo 9, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer se asombró y vaya a saber qué pensó, ¿no? Pero le pareció muy raro que este hombre judío le hable y encima le pida agua cuando no se hablaban, no se trataban. Es más, los judíos despreciaban a los samaritanos y seguramente, dada la circunstancia, si había una mujer samaritana extrayendo agua, un judío no iba a tomarles agua. Porque iba a decir, la tocó una samaritana, eso es una inmundicia, no voy a tomar esa agua. Prefería morirse de sed antes que tomar el agua que primero haya tocado un samaritano y encima, para ellos, una mujer samaritana. Bueno, esa era la situación. Por eso el asombro de esta mujer dice, ¿cómo es posible que me hables? ¿Cómo es posible que me pidas agua cuando yo soy una mujer samaritana? Y no nos tratamos nosotros. ¿Por qué me estás hablando? Jesús le respondió y le dijo, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, si toda la situación era ilógica, ahora más. Se encuentra con un hombre ahí sentado al lado de un pozo, en un horario donde nadie iba. ¿Y por qué esta mujer iba ahora? ¿Por qué iba a esa hora? ¿Por qué no iba cuando iban todas las mujeres? ¿Por qué iba ahí en el medio del calor sola? Y yo me imagino cuando iba llegando, porque no le quedaba ahí en el fondo de la casa, cuando iba llegando dice, uy, hay gente. Y cuando llega además, no es cualquiera, un judío, y varón. Para la sorpresa le abre, le pide agua. Y cuando la mujer le dice, pero ¿cómo vos me hablas a mí que soy judío? Bueno, todo lo que escuchamos recién, Jesús le responde, le dice, si supieras el don de Dios. El don de Dios significa el regalo de Dios. Si supieras. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Bueno, hasta aquí simplemente estamos enfatizando el relato histórico, nada más. La mujer, el versículo 11, le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Por eso, otra cosa ilógica. Jesús sentado al lado de un pozo y no tenía no tenía nada. Y le pide de beber a la mujer y la mujer le dice, ¿cómo me vas a hablar que soy samaritana? Y Jesús le dice, bueno, si supieras quién soy yo, me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. Y la mujer viene y dice, si no tenés balde, ¿cómo me vas a dar agua? Esa agua viva que vos decís, ¿de dónde la vas a sacar? El 12 dice, esta mujer le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dice Jesús? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que vive del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Cuando nosotros vemos hasta acá el relato,
primero vemos que Jesús sigue hablando con esta mujer. En ningún momento le dijo, sí, la verdad que no sé qué estoy haciendo hablando con vos, que sos una mujer samaritana. No me había dado cuenta que era samaritana. No te hablo más. Esa mujer tampoco dejó de hablar con Jesús. Le siguió preguntando y se interesó. Había visto que era un hombre que estaba solo, que no tenía un balde, no tenía un jarro, no tenía nada para sacar el agua. Y cuando Jesús le dice, si bebieras del agua que yo te doy, y dijo, ¿y cómo la vas a sacar? Ahí empezó como una especie de choque entre dos realidades dentro de la mente de esta mujer. Por un lado dice, y la verdad que me vendría bien esa agua. Pero por otro lado, el que me está ofreciendo no tiene balde. No tiene nada. ¿No? Obviamente que Jesús estaba hablando de otra cosa. Y la mujer estaba puesta su mirada en lo que tenía delante, que era un pozo de agua común y corriente, el cual Jacob, sus antepasados, había hecho. Y Jesús le dice, bueno, pero si tomas de esta agua, de este pozo, después vas a tener sed y vas a tener que venir a buscar otra vez. Pero si tomas del agua, bebieres del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás, nunca más. Nunca más. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Opa. Recién le había dicho, ¿de dónde la vas a sacar si no tenés balde? Y ahora le está diciendo, bueno, dame esa agua. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta acá por ahora. Y no vamos a leer tanto más. ¿Qué estaba pasando en esta situación? Vemos que Jesús se acerca a un lugar, a una región, con un propósito, con un plan. Esta mujer, en algún momento del relato, se dio cuenta que este no era cualquier judío, que no era cualquier hombre. Por eso le dice, dame de esa agua. Ya no le importó que no tuviera balde. Dice, es agua de vida eterna. Esta mujer era lo que estaba buscando. Estaba buscando algo que no estaba pudiendo encontrar. Porque nosotros podemos tener en nuestra heladera, en nuestra casa, por todos lados, un montón de agua y saciar nuestra sed física, pero a veces no saciar la sed que hay en el alma, en el corazón, en el interior. Cuando esta mujer entiende que Jesús no le estaba hablando del agua física, del pozo, le estaba hablando de otra cosa, inmediatamente ella dice, por favor, dame de esa agua. Yo quiero de esa agua. Entendió en ese instante cuando le dice, ay, si tomás de esta agua del pozo vas a tener sed, pero si tomás del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Inmediatamente entendió y dijo, esta es mi oportunidad para saciar esta sed que hay en mi interior, en mi corazón, en mi alma. Jesús conocía que en Samaria había una mujer que estaba buscando saciar su corazón y su alma. Y el Señor nunca hace las cosas por casualidad. El Señor siempre tiene un plan, tiene un propósito. Y se acercó a ese lugar, a Samaria, ahí al pozo. ¿A qué hora? Justo a la hora que iba esta mujer. ¿Por qué no habría ido a la mañana donde se llenaba de gente? No, Dios tenía un plan, un propósito con esta mujer. Y Jesús ahí estaba y entablaron esta charla, esta conversación. Pero Jesús, conociendo el interior, el corazón de esta mujer, siguió charlando. En ningún momento la acusó de nada, porque Jesús conocía la condición de esta mujer. Que si le seguimos leyendo el relato, era una mujer que vivía de una manera bastante promiscua. Y la sociedad
seguramente la señalaba, seguramente la maltrataba, y eso nos da tal vez un motivo del por qué iba a esa hora cuando nadie iba a buscar el agua. No iba a ir en el momento que estaban todo el resto de las mujeres y le iban a acusar, le iban a señalar. Y sin embargo, cuando todos la rechazaban, cuando ella se aisló de tal manera para ir a un horario donde nadie estaba sacando agua del pozo, ¿por qué? Por ese temor a ser señalada, a ser acusada, ahí vino Jesús. Qué bueno. ¿Cómo que estás hablando conmigo? Y yo creo que esta mujer por dentro está diciendo, pero si supiera quién soy realmente, ¿cómo va a hablar conmigo? Lo maravilloso es que cuando nosotros vemos todo el relato, Jesús lo que le está diciendo a esta mujer, yo vine por vos. Yo vine hasta Samaria por vos. Pero si a mí nadie me quiere, todos me desprecian. Porque cómo estoy viviendo, lo que me ha pasado. Jesús conoce todo de vos y de mí. Lo bueno, lo malo, los sufrimientos, los temores, todo. Todo. Y sin embargo, hoy el mensaje dice así: Él vino por vos. El Jesús del que habla la Biblia vino por vos. Cuando nosotros seguimos el relato rápidamente y lo menciono y después leo un versículo, Jesús le dice: bueno, ¿querés tomar de esa agua viva que yo tengo? Decile a tu marido que venga y le doy a los dos. Y ella no miente. Podría haber mentido. Podría haber dicho: bueno, ahora voy y lo busco y nos vas a dar de esa agua. Y ella le dijo: no tengo marido. No tengo. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Mentirosa? Que conocen el relato, saben que Jesús le dijo: bien dijiste, es verdad. Porque bueno, dice, muchos maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. Porque era una mujer que vivía de esta manera, mal, ¿no? Y por eso estaba señalada por la sociedad. Pero no le mintió a Jesús. Y Jesús le dijo: bien, dijiste la verdad. Y le dice en el versículo 18, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo, el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, donde se debe adorar. Los samaritanos decían: hay que adorar a Dios en este monte. Y los judíos decían: hay que adorar a Dios en el templo, en Jerusalén. Esto es un relato típico aún de nuestro tiempo. ¿Y cómo tengo que acercarme a Dios? No, a mí me enseñaron que de esta manera. No, a mí me enseñaron de esta otra. No, en el monte aquel, de esta forma. Bueno, hoy lo podemos traducir, que en ese momento no había tanto de estos nombres, había otras cosas. Tantas religiones. No, pero hay que hacerlo según esta religión que a mí me dijeron. No, hay que hacerlo según la otra religión que a mí me dijeron. Y Jesús le dice claramente a esta mujer, porque había un problema. Los samaritanos decían: no, para buscar a Dios verdaderamente hay que adorar acá en el monte. Y los judíos decían: no, para buscar verdaderamente a Dios hay que adorar en Jerusalén. ¿Qué le dice Jesús? Créeme, el 21,
que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoráis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora vemos el relato que está hablando de él mismo. Y dice, viene el tiempo, o sea, no es el lugar, no es donde, físicamente hablando, le está diciendo. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es, le dice Jesús. ¿Cuándo es la hora? Ahora. Versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, que está hablando de Dios, tales adoradores buscan que le adoren. ¿Dios qué es? Dios es, dice el versículo 24, ¿cómo? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Como diciendo, ¿qué sentido tiene el lugar si Dios es espíritu? Y la Biblia enseña que Dios no habita ¿en qué? En templos hechos por manos de hombres. Yo quiero decirles, Dios no habita en este lugar. Dios habita en su iglesia, que somos las personas que hemos creído en Él. Por otro lado, sí, es verdad que Dios es omnipresente, que está en todos lados, pero cuando habla de habitar un lugar, quiere decir que su presencia está en ese lugar. Pero la Biblia enseña que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios sí habita en el corazón de aquellos que han creído en Jesús. ¿No? Por eso le dijo esto Jesús a esta mujer. La hora viene, ahora es. No te preocupes, porque ¿saben cuál era el problema de esta mujer? Ella quería estar a cuentas con Dios. Quería buscar a Dios. Por eso cuando le dijo, yo puedo saciar y darte la vida eterna, dijo, esto lo único que lo puede hacer es Dios. Dijo, bueno, dame de esa agua. Pero ¿por qué no podía? Porque los samaritanos, menos la mujer, podía entrar al templo de Jerusalén a adorar. No la dejaban. No la dejaban. No la permitían. Y de repente ahora viene Jesús y le dice, no te preocupes, porque yo vine a vos. Yo vine a buscarte. Qué maravilloso cuando entendemos eso. Que tal vez por mucho tiempo tratamos de encontrar a Dios, tratamos de encontrar a Jesús, y de repente nos encontramos que Jesús vino a nuestras vidas. Jesús vino a nuestras vidas. Él viene, Él se cruza en nuestro camino. Y dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ya estaba avanzando un poco más, ¿no? Como diciendo, no, este no es un profeta cualquiera. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Nos va a decir realmente qué hacer. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Se imaginan esta mujer que en su corazón, tratando de buscar a Dios de alguna manera, pero imposibilitada totalmente por la religión, por las situaciones, por tantas cosas, por las acusaciones que tenían desde afuera y también desde su corazón, porque verdaderamente ella había hecho mal, pero vivía acusada y no podía avanzar, no podía levantar su mirada al cielo, y que de repente, de todas las personas que habitaban Samaria, Jesús estuvo a la hora indicada al lado de ese pozo. ¿Para qué? Para encontrarse con ella. Para encontrarse con ella. Y le dice, yo soy al que tanto estás esperando. Porque todos esperaban al Mesías, todos querían que llegue Jesús. Y que de repente hable con ella. ¿Y qué sucedió luego entonces? En esto
esto vinieron los discípulos, el resto, y se maravillaron de que hablara con una mujer. ¿Qué le pasó a Jesús? Se volvió loco. Está hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro, tiró el balde por todos lados y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, esta mujer fue el motivo de que toda esa ciudad escuchara acerca de Jesús y que muchos se encontraran con el Cristo, con el Mesías. Los discípulos no entendían nada. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Para qué vino? ¿Para qué se adelantó? Está acá, cuando vemos el relato, le dice, Señor, ¿querés comer algo? No, yo ya tengo que comer. Le dice, pero ¿cómo si no tenés nada? ¿Quién te trajo algo? Esta mujer tiene que comer. Dice, no, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. ¿Y de qué estaba hablando? De estar haciendo este milagro maravilloso, de venir a sanar el corazón de esta mujer. Y que a través de ella poder llevar el mensaje al resto de esa ciudad. Una ciudad marginada, una ciudad apartada de lo que ellos entendían en ese momento, que era el único lugar donde podían buscar a Dios, que era en el templo de Jerusalén, y que el mismo Dios viniera a ella y le dijera, vine por vos. Pero yo te conozco tu historia, conozco los dolores en tu corazón, conozco las tristezas, conozco las penas, conozco cómo seguís adelante a pesar de todo. Venís en el medio del rayo del sol a buscar agua porque es tremendo lo que vivís y no. Pero yo te estaba esperando para sanar tu corazón. Qué tremendo, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en este tiempo, ahora, acá. Anoche me preguntaban en esa entrevista, ¿y por qué Líbanos? Porque Jesús quiso ir a Líbanos a encontrarse con muchas mujeres samaritanas, hombres samaritanos. Es decir, con personas que de alguna manera estaban buscando encontrar a Dios, llenar el vacío de sus corazones, de sus almas, y poder decir, Dios vino a visitarnos a través de su palabra, a través del mensaje, y nosotros simplemente, ¿qué somos? Somos herramientas a las manos de Dios para llevar adelante esto que es expandir el mensaje. ¿Qué mensaje? Que Dios te conoce, que Dios sabe y vino por vos. Y vino por vos. Cada uno de los que estamos acá ya hace más tiempo en el Señor, un día el Señor vino por nosotros. Un día se sentó al lado nuestro y dijo, hola, ¿cómo estás? Y vos, ¿quién sos? ¿Me estás hablando? Más de uno reaccionó así. Pero todos estos locos, ¿qué les pasa? ¿Quiénes son? ¿Estás loco vos que me estás hablando si yo soy samaritano y vos judío? No nos creemos. Mi familia, mi mamá, años le hablaban del Señor y ellos se reían, se burlaban. Y sin embargo, un día Jesús se sentó y habló. Dijo, vine por vos, te conozco. Y yo puedo darte esa agua viva que llene tu corazón. Agua viva, agua que da vida de verdad, vida eterna. Jesús no quería agua del pozo, quería una relación con esta persona, quería hablar. Entabló una relación. En ningún momento dice el relato, la mujer, no, tiró el cántaro por ahí, se fue a la ciudad. Nunca le dio el agua del pozo a Jesús. Jesús no está interesado en lo que vos le puedas dar. Jesús está interesado en lo que Él te puede dar a vos y llenar tu corazón.
Esa es la buena noticia, eso es el Evangelio, que Dios te ama, que Jesús te ama y que está interesado en tu vida, en tu corazón, en Él darte. Y quiere establecer una relación. Amén. Esta mujer, cuando Jesús empezó a hablar y a decirle, no empezó a hablarle directamente, no, vamos a hablar conmigo si yo soy acá, vengo a esta hora porque no puedo hablar con nadie, porque yo soy esto, aquello y lo otro. No, trataba de ocultar esto, ¿no? Yo escuché el otro día, no lo leí, una frase que decía, cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Cualquier médico, porque nos sentimos mal, nos duele algo, ¿qué hacemos? Le contamos todo, ¿no? Cuando me levanto me duele acá, después allá el médico para un poco. Pero le contamos detalle por detalle lo que nos pasa, ¿para qué? Para que haga un diagnóstico y nos dé la medicación si es necesaria, nos diga qué hacer. Pero cuando se trata no de algo físico, se trata de algo espiritual, algo interior, lo que menos queremos contar es lo que nos pasa. ¿En serio? Sí, en serio. Yo por muchos años he hecho consejería pastoral. Y cuando uno va a una persona, y bueno, que anda avanzando, y me cuentan la periferia de las cosas, ¿no? No, porque ayer pasó esto y el otro día lo otro, y qué sé yo. Digo, pero a vos, ¿qué te pasa? Como 3, 4 horas hablando. A lo último dice, no. Y ahí recién, ¿verdad? Bueno, 4 horas como 4 días o 4 semanas o 4 meses. Porque nos cuesta esto. Esta mujer, lo que menos quería decir era la realidad de su vida, lo que estaba pasando. Pero cuando Jesús le dice, vos esto, vos aquello, vos lo otro, dice, sos profeta. No, soy Jesús y me interesa tu corazón y no me importa tu pasado. Yo puedo darte agua de vida, puedo darte algo que puede llenar tu corazón, que puede sanar tu corazón. Y esta mujer que se ocultaba, que se estaba ocultando de todo su pueblo, que iba incluso a buscar agua cuando nadie iba a buscar agua, ¿qué hizo? Tiró el balde y salió corriendo a la ciudad a los gritos. Me encontré con uno que parece que es el Mesías, que es el Cristo. Fíjense como cuando Dios aparece en una vida todo cambia. De estar ocultándose a andar a los gritos por ahí en la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sana nuestro corazón, lo único que nos importa y lo que nos detiene es estar en paz con Él. Lo demás no importa. Esta mujer pasó de ocultarse, de vivir una vida triste y abatida, a ser la primera que conoció a Jesús de toda su ciudad. Y hizo esta mujer que todos salieran de esa ciudad para que vengan a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No les parece? El Señor cuando viene a nuestra vida, nuestros corazones nos cambia, pero qué bueno saber que Él, primero que ya nos conoce, segundo, que no es casualidad escuchar su palabra, no es casualidad que ninguno de nosotros estemos acá, sino que es Jesús mismo que está a nuestro lado y que nos está diciendo, vine por vos. Yo vine para sanar tu corazón y tu vida. No es fácil a veces abrir el corazón. No es fácil. Pero lo bueno es cuando entendemos que el que habla con nosotros es Dios, es Jesús. Esta mujer no tuvo ningún problema. Dijo, sí, Señor, tenés razón y ya sabes todo lo que soy, esto y aquello y lo otro. Y Jesús le dijo, yo puedo darte agua de vida. Está diciendo, yo puedo sanar todo, todo, absolutamente todo. Conozco todo de ti y he venido por ti. Amén. Y este mensaje específicamente, ¿saben para quién es hoy? Para cada uno de los que estamos acá, para cada uno de los que están escuchando a través de las redes y de los que los van a escuchar. Porque
La misma Biblia, la palabra de Dios, dice que su palabra tiene poder. Porque no es mi palabra, no es lo que a mí me parece, es lo que Dios hace. Y el Señor sigue actuando de la misma manera. ¿A través de qué? De la predicación de su palabra. Y hoy es Jesús que está viniendo a cada una de nuestras vidas y decirte que está ahí, al lado tuyo. Tal vez hace 30 años que asistís a una iglesia, pero tal vez nunca te encontraste con Jesús. Esta mujer toda su vida había adorado a Dios en ese monte. Un montón de judíos toda su vida habían adorado ahí en el templo de Jerusalén, pero muchos no conocieron a Jesús, pero otros sí. Y esta mujer no era lo mejorcito de la ciudad. Se escondía. Pero de esconderse se convirtió en la primera predicadora del Evangelio en Samaria. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que Dios hace. Porque cuando Dios sana nuestro corazón, ¿sabes lo primero que queremos hacer? Contárselo a todo el mundo. Es decir, me encontré con Jesús y Jesús sanó mi corazón. Estoy en paz, estoy bien. Tengo millones de problemas, capaz tengo más que antes, pero estoy en paz igual. Porque Jesús me ama y Él me dice que Él me da algo que se llama vida eterna. Amén.